Capítulo 16. Aki del Conquistador. Zixu sintió los cambios en su cuerpo. Estaba claro que su físico había experimentado una mejora sustancial debido al despertar. El control sobre su cuerpo había mejorado significativamente, como si una fuerza invisible estuviera refinando cada uno de sus movimientos. Intentó aprovecharla, pero el aura escapaba por completo a su control. Las aplicaciones avanzadas, como la infusión del Aki del Conquistador en los ataques, estaban muy lejos de su alcance. Ahora mismo, estaba atascado en la primera fase, en la que el poder solo se activaba bajo fluctuaciones emocionales extremas. Peor aún, no tenía forma de controlar el alcance ni de distinguir entre amigos y enemigos. Aún así, Zixu estaba más que satisfecho. Después de todo, el Aki del Conquistador era una habilidad tan rara que solo uno entre millones la poseía. Entre los guerreros más fuertes de los mares, era prácticamente una necesidad. Aquellos que no lo poseían ni siquiera merecían ser mencionados al mismo nivel que los mejores. El sistema Aki por sí solo, cuando se cultivaba al máximo, no era más débil que una fruta del diablo. Después de todo, el propio rey pirata conquistó los mares sin ninguna habilidad de fruta del diablo, confiando únicamente en el Aki y en la pura voluntad. Y luego estaba Shanks el pelirrojo, que había llevado el Aki a un nivel tan extremo que siempre estaba pasivamente activo. Pero incluso para monstruos como ellos, el Aki por sí solo no era suficiente. Lo combinaban con destreza física y habilidad con la espada para dominar a sus enemigos. Sistema, ¿puedo desbloquear también Aki de armamento y Aki de observación? Además, ¿puedo mejorar el Aki del Conquistador con puntos? Dado el estado actual del anfitrión, no se recomienda desbloquear varias habilidades en un corto periodo de tiempo. Hacerlo aumentará significativamente el coste en puntos. El Aki del Conquistador no puede cultivarse directamente a través del sistema. Su fuerza solo aumentará a medida que crezcan el espíritu y el poder general del anfitrión. El anfitrión puede mejorar su espíritu luchando contra oponentes fuertes, lo que naturalmente mejorará su Aki del Conquistador. El anfitrión ha completado la segunda fase de las misiones de la organización. La puntuación total de combate ha alcanzado B. Ya no se realizarán misiones para novatos. A partir de ahora, aceptar misiones requerirá gastar puntos de recompensa. Por favor, úsalos sabiamente. Has obtenido ninjutsu. Cadenas selladoras adamantinas, maldita sea, deberías habérmelo dicho antes. Zixu gimió frustrado. Si el sistema le hubiera avisado antes, no habría malgastado todos sus puntos desbloqueando el sistema Aki. Ahora, ni siquiera le quedaban suficientes para aceptar una misión. Pero en cuanto vio la última notificación, su irritación se desvaneció. Espera un segundo, ¿esto me lo está compensando el sistema, no? Sonrió con satisfacción, pensando que había tenido suerte. Pero, al cabo de un momento, le vino la memoria. Oh. Olvídalo. Esto era parte de la recompensa de la misión de antes. Como había pasado tanto tiempo, lo había olvidado por completo. Un pergamino de color rojo oscuro, algo desgastado, apareció en su mano. Zixu lo desenrolló y examinó su contenido. A medida que leía la introducción, su expresión se volvía cada vez más seria. Si domino esto, podría ser tan poderoso como el Aki. Cadenas de sellado adamantinas, una técnica de sellado exclusiva del clan Uzumaki. Usando chakra, el usuario puede generar múltiples cadenas doradas desde su espalda, que sirven tanto como armas ofensivas como poderosas barreras. Estas cadenas son excelentes para contener a los enemigos e incluso pueden suprimir a las bestias de cola. Cuando se combina con las vastas reservas de chakra del clan Uzumaki, esta habilidad se vuelve aterradoramente poderosa. Zixu suspiró con admiración mientras observaba los detalles. Al mismo tiempo, su odio hacia Danzo creció aún más. El viejo bastardo debe haber atesorado técnicas como esta de mis padres. Las artes de sellado del clan Uzumaki son nuestro derecho de nacimiento, y aún así prefiere enterrarlas antes que dejar que un forastero como yo las herede. Probablemente planeaba colgar pergaminos básicos de ninjutsu delante de mí más tarde para intentar comprarme. Cuanto más pensaba en ello, más se enfadaba. Finalmente, se deshizo de su irritación y volvió a concentrarse. Tras memorizar cuidadosamente los pasos de entrenamiento y el flujo de chakra necesario para activar la técnica, guardó el pergamino. Su mente estaba puesta ahora en cómo cultivar adecuadamente las cadenas de sellado adamantinas. Para comprobar su posición actual, Zixu abrió el módulo de organización. Pasó por alto los detalles inútiles y fue directamente a la clasificación de fuerza de la organización C.
Su índice de combate personal era ahora B, lo que significaba que su mejora había elevado también la clasificación general de la organización. La fuerza de Yuga Chinano oscilaba entre C+ y C, mientras que la de Aburame Atsuizumi estaba entre C y C. Finalmente, su mirada se posó en el progreso de la misión de la organización. Escape from Konoha's Control 2/3 completado, solo queda un paso, los ojos de Zixu se entrecerraron. La última tarea pendiente era liberar a Chinano de la maldición del pájaro enjaulado. Y una vez hecho eso, su camino hacia la libertad estaría completamente abierto. Pero es un poco molesto que no pueda aceptar misiones sin puntos de misión. Resulta que esas dos últimas eran solo misiones de novato. Pero según lo que decía antes el sistema, también se pueden conseguir puntos cambiando la situación en el mundo ninja. Sinceramente, esa es probablemente la verdadera forma de ganarlos. Zixu calmó sus pensamientos, sentado en su cama mientras reflexionaba sobre cómo influir en el mundo ninja. No había pasado mucho tiempo desde que despertó su Haki del Conquistador. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de su ventana, proyectando un tono verde oscuro sobre las paredes. Le invadió una oleada de pereza. Abrió la ventana de un empujón, dejando que el viento refrescara su cabeza mareada. El desarrollo tecnológico de este mundo está por las nubes. Si se pudiera utilizar el chakra como fuente de energía para crear armas térmicas de producción masiva, podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder. Además, existe la posibilidad de utilizar los límites de varias líneas de sangre para desarrollar cuerpos experimentales, bombas de chakra multiatributo, incluso tanques basados en la liberación de la Tierra. Zixu tenía conocimientos de otro mundo, llenos de recuerdos de armas modernas. Aunque no fuera un experto, al menos había visto su potencial en acción. Pero de repente se sobresaltó. No, no. ¿Por qué demonios mi primer instinto fue pensar en fabricar armas? Si les entrego algo así a las aldeas, empezarán una guerra aún mayor. Aplastarían a sus enemigos con una fuerza abrumadora e intentarían unificar el mundo para ellos. Esperar que los políticos dieran prioridad a la paz era ingenuo. Zixu había visto suficientes ejemplos en su vida pasada. Ese tipo de gente minimizaba las consecuencias desastrosas si eso significaba conseguir sus objetivos. ¿Y si las cosas se torcían? Una disculpa forzada era suficiente para barrer todo bajo la alfombra. Parece que sigo influenciado por la mentalidad de este mundo. Necesito mantener la cabeza despejada y asegurarme de no seguir el camino de un belicista. Mi objetivo debería ser ayudar a los civiles, no fundar una maldita organización terrorista. Con eso en mente, Zixu empezó a analizar las cuestiones fundamentales. En primer lugar, los civiles y los ninjas eran prácticamente dos especies diferentes. Toda la economía giraba en torno al apoyo a la clase ninja, mientras que los ninjas tenían supuestamente la tarea de proteger a los civiles. Pero todo el mundo sabía la verdad. Cuando se producía un desastre, los ninjas tenían formas de escapar, mientras que a los civiles se les dejaba atrás para que murieran. En segundo lugar, la división entre civiles y ninjas era profunda. Pero como la clase ninja tenía el poder absoluto, el resentimiento nunca se convirtió en rebelión abierta. Los civiles se dedicaban a la agricultura y dependían de la suerte para sobrevivir. Los ninjas, por su parte, podían usar jutsu para hacer florecer los cultivos, pero nadie podía permitirse contratar a un ninja de alto rango solo para regar sus campos. En lugar de ayudar, las aldeas ninja acababan siendo una carga económica. Por último, los civiles no tenían nada que decir en los conflictos ninja, pero siempre eran los que más sufrían. Todos los pueblos decían proteger a su gente, pero en realidad los civiles no eran más que daños colaterales. La tecnología que se usa en la vida diaria no está mal, pero lo que los civiles necesitan de verdad es poder para protegerse y una vida estable. Y para esa estabilidad, necesitan fuerza de verdad. Zixu se rascó la cabeza con frustración. La brecha entre civiles y ninjas era demasiado grande. En ese momento, pensó en lo útil que sería contar con alguien experto en investigación científica. Pero, en un mundo como este, ¿quién demonios perdería el tiempo estudiando ciencia? Aquí todo el mundo cree en el chakra como si fuera una maldita religión. Si empiezo a predicar sobre tecnología, la gente probablemente pensará que he perdido la cabeza. Al darse cuenta de que sería casi imposible encontrar gente que pensara como él, se centró en las herramientas de chakra. Dispositivos que podían almacenar chakra y liberarlo cuando fuera necesario. Si podía hacer que el chakra fuera más accesible a los civiles, no estarían tan indefensos. Aún así, este tipo de cosas no son realmente mi especialidad. Debería centrarme en entrenar.
Si no puedo resolver algo ahora, me ocuparé de ello cuando sea más fuerte. Decidido a tomarse un descanso, Zixu salió de su habitación. Tal vez un poco de aire fresco le ayudaría a encontrar la inspiración. Sabía que trabajar aislado no era inteligente. Si quería cambiar las cosas, necesitaba entender la vida cotidiana y las luchas de la gente corriente. Aunque ya era por la tarde, el sol aún no se había puesto. Una suave brisa vespertina recorría el pueblo, agitando los árboles y dejando caer al suelo algunas hojas secas. La temperatura era la adecuada, ni abrasadora como la del mediodía ni fría como la del atardecer. Era el momento perfecto para dar un paseo. En lugar de dirigirse hacia el centro de la aldea, Zixu fue en dirección contraria. El corazón de la aldea estaba dominado por clanes poderosos, con tiendas que abastecían exclusivamente a ninjas. Ese no era el tipo de lugar en el que él quería estar. A medida que caminaba, el ambiente a su alrededor cambiaba gradualmente. Las bulliciosas tiendas llenas de herramientas ninja y dojos se desvanecieron en el fondo, sustituidas por negocios con los pies en la tierra, como tiendas de semillas y fertilizantes. Las diferencias eran evidentes. Los edificios del centro de la aldea eran elegantes, de varios pisos y pintados de lujo. Aquí, las casas eran sencillas y prácticas, construidas para sobrevivir más que por estética. Incluso había algunas granjas pequeñas, algo poco frecuente dentro del pueblo, ya que la mayor parte de la tierra cultivable se encontraba fuera de las murallas. Pero debido a la estricta política de la aldea, hacía años que no se permitía salir a los civiles. Supuestamente, era por su propia protección. Debido a eso, Zixu tenía poco conocimiento del mundo más allá de Konoha. Encontró un pequeño restaurante, se sentó fuera sin entrar, observando a la gente pasar y escuchando sus conversaciones. La cosecha no tiene buena pinta este año. Una fuerte lluvia cayó justo después de la temporada de siembra y se llevó todas las semillas. La sequía mata, la inundación mata. En mi campo no ha llovido y las plántulas ya se están secando. Este año incluso me prestaron un pergamino para almacenar agua, pero no creo que pueda devolverlo. Escuché que fue por una pelea ninja fuera de la aldea. Estaban levantando una especie de barrera, y el choque alteró el clima. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esta es solo la época en que vivimos. No tenemos talento para el ninjutsu, así que solo tenemos que aceptar nuestro destino. Zixu apretó los puños. No se trataba de un problema aislado, sino de una cuestión sistemática, incrustada en los cimientos del mundo ninja. Y si quería cambiar las cosas, tenía que empezar por algún sitio. Capítulo 17. La luna ya estaba alta en el oeste cuando Zixu regresó a casa. Unos cuantos cuervos se posaban en las ramas, reacios a quedarse solos. Sus pálidos ojos rojos brillaban en la oscuridad mientras observaban a los transeúntes. Una ráfaga de viento hizo que los cuervos huyeran, y sus agudos gritos resonaron en la noche. El cambio es más difícil de lo que crees. Se han acostumbrado a ser gobernados por ninjas. Aunque se quejen, no opondrán verdadera resistencia. En cambio, se adormecen y se convencen de que esta vida es buena. En pocas palabras, es institucionalización. Zixu pensó en una película que había visto antes. Estos civiles no solo tenían miedo al cambio, les faltaba valor para afrontarlo. Hacerles entender que tenían que luchar por sí mismos, que no podían depender de los ninjas para siempre, era tan difícil como conseguir que los supervivientes feudales aceptaran una sociedad democrática moderna. Esto no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana. Fabricar armas y herramientas es fácil, pero cambiar las creencias de la gente es lo más difícil. Incapaz de encontrar una solución, el cansancio se apoderó de Zixu. En cuanto se acostó, se quedó dormido. Y en su sueño, estaba de nuevo solo en el mar. Las olas se elevaban hacia el cielo, formando un enorme muro de agua que tapaba el sol. El océano gris y negro se extendía sin fin, reflejando el cielo tormentoso. Era realmente una escena de nubes oscuras presionando sobre la ciudad, amenazando con destruirla. Las olas se agitaban y retorcían, cambiando constantemente de forma. Del agua surgían enormes serpientes. La más pequeña de ellas era tan alta como un edificio de 4 pisos, y sus colmillos empequeñecían incluso a un autobús de tamaño normal. Sin embargo, comparadas con el imponente muro de agua, incluso estas monstruosas serpientes eran como meras lombrices ante un árbol milenario. Y luego estaba Zixu. Una figura solitaria en este paisaje marino infernal. Para cualquier otra persona, esta visión habría sido suficiente para desmayarse de puro terror. La escala abrumadora de las criaturas era como una pesadilla despierta, una buena noticia para cualquiera con tripofobia o megalofobia.
Incluso Zixu, dentro del sueño, sintió que el miedo le subía por la espalda. Pero no había perdido la capacidad de pensar. Todo el mundo experimenta miedo, pero solo los fuertes tienen el valor de actuar a pesar de él. En ese momento, Zixu no tenía ni idea de que estaba soñando. Sus instintos se apoderaron de él y se preparó para luchar contra las monstruosidades que se acercaban. Pero pronto se dio cuenta de algo inquietante. La única habilidad que podía usar era silenciar el espacio circundante. Zixu reconoció de inmediato que se trataba del poder de la fruta del silencio, una fruta del diablo de la que se había dicho que era una de las habilidades más inútiles que existían. Aún así, no se rindió. Luchando contra las serpientes gigantes, intentó despertar su Haki del Conquistador. Por desgracia, su dominio del mismo estaba aún en pañales. Sin oponentes fuertes que le empujaran hacia adelante, su control sobre él era débil. Y en cuanto a la fruta del silencio, un poder que apenas había mostrado un uso ofensivo en la historia original, no tenía ni idea de cómo desarrollarlo con eficacia. Por un breve instante, la situación pareció abrumadoramente sombría. El muro de agua negra se acercaba, comprimiendo el ya limitado espacio de Zixu. Las serpientes se deslizaban a través de las olas, rozándole con sus enormes cuerpos, dejándole profundos y ardientes cortes en la piel. El agua salada se filtró en sus heridas, intensificando el dolor. Pero en lugar de quebrar su voluntad, la agonía solo avivó el fuego en su interior. ¿Quieres matarme? Entonces, vamos. Zixu ya no se contuvo. Se deshizo de su habitual moderación, dejando a un lado la cautela que había mantenido durante tanto tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, emergió su verdadero yo, afilado e inquebrantable, como una espada finalmente desenvainada. En el peligroso mundo de los ninjas, había escondido su filo, temiendo que un solo paso en falso sacara a la luz sus secretos. Pero después de llevar la máscara durante tanto tiempo, había empezado a olvidar cuál era su verdadero rostro. Ahora, en este momento de desesperación, lo soltó todo. Su espíritu de lucha surgió. Los movimientos de Zixu se hicieron más rápidos, sus reacciones más agudas. Tejiendo entre las colosales serpientes de agua, esquivó sus implacables ataques. Sus enormes cuerpos chocaban entre sí, lanzando ondas altísimas al aire. La fuerza de las colisiones provocó ondas expansivas que ondularon por el mar y le dificultaron mantener el equilibrio. Sin embargo, siguió adelante. El agua salpicaba violentamente a su alrededor mientras bailaba entre las serpientes, esquivando por poco sus mortales colmillos. Respiraba entrecortadamente, pero sus ojos ardían de determinación. La escena era puro caos, como sacada de Anaconda, pero con un chico pelirrojo y sin camiseta, cubierto de heridas, corriendo entre una horda de enormes pitones. Tenía el cuerpo lleno de cortes y los pantalones manchados de sangre roja, pero siempre tenía una sonrisa salvaje en la cara. Cada vez aparecían más serpientes de agua, que caían como lluvia del cielo. El gigantesco muro de agua se acercaba cada vez más deprisa, y los alrededores parecían un purgatorio sin fin. La tenue luz del cielo fue engullida poco a poco, y el mar se volvió cada vez más oscuro. El agua negra parecía extrañamente pegajosa. Los movimientos de Zixu se volvieron lentos, sus fuerzas se desvanecían como las de un hombre perdido en el desierto, a punto de deshidratarse. A las puertas de la muerte, lanzó un rugido primitivo, volcando todas sus fuerzas en un último movimiento. Se lanzó hacia la franja de luz que aún no había sido bloqueada por el muro de agua, negándose a dejar atrás cualquier remordimiento. En el fondo, sabía que era inútil. La fruta del silencio no tenía capacidad ofensiva. Su único poder era hacerlo todo silencioso. Pero aún así siguió adelante, aunque solo fuera para demostrarse a sí mismo que no se rendiría. Entonces, ocurrió algo inesperado. Una ola invisible salió del cuerpo de Zixu. Las serpientes de agua que se abalanzaban sobre él con las fauces abiertas se congelaron de repente, como si hubieran sido golpeadas por una fuerza invisible. Un gran espacio esférico se formó a su alrededor, y las serpientes se desintegraron en gotas de agua, convirtiéndose en lluvia que se dispersó por el cielo. Pero eso no fue lo más extraño. El impacto invisible pareció desencadenar algún tipo de violenta reacción en cadena. La energía que Zixu acababa de liberar se combinó con la fuerza que le rodeaba, extendiéndose por todo el espacio como una onda. Todo se detuvo. Las serpientes de agua, en plena caída, quedaron congeladas en el aire. El mundo entero se quedó quieto, como si el propio mundo se hubiera quedado en silencio. Silencio, así que este es el verdadero poder del silencio, no solo silencia el sonido.
Puede silenciar la energía, el movimiento, incluso el espacio y el tiempo. El mundo es demasiado ruidoso, así que el propio mundo debe volverse silencioso. ¿Es este el camino para despertar la fruta del silencio? Zixu se estremeció. Una fruta que siempre había considerado inútil, solo apta para el espionaje, revelaba de repente un límite superior más allá de lo que había imaginado. No era más débil que las más poderosas frutas del diablo. No hay frutas inútiles. Cada fruta tiene un potencial ilimitado. Todo depende de la imaginación de quien la maneja. Corazón murió demasiado joven. Si hubiera vivido lo suficiente para desarrollar este poder, podría incluso haber superado a Doflamingo. Zixu alargó la mano, queriendo examinar más de cerca las silenciosas serpientes de agua. Entonces, se produjo otro extraño fenómeno. El espacio a su alrededor se resquebrajó, como un cristal hecho añicos. El mundo entero se fragmentó en trozos irregulares, haciéndose pedazos. Zixu se despertó de golpe. Jadeó. Zixu exhaló bruscamente, con el pecho agitado mientras aspiraba aire con avidez. Tras recuperar el aliento, se secó el sudor de la cara y se levantó para lavarse. Un sueño, pero parecía tan real. ¿Podría estar relacionado con el despertar de Miyaki? Cogió una toalla y se secó la cara mientras preguntaba en silencio al sistema en su mente. Esto fue una prueba del poder demoníaco dentro de tu mundo espiritual. El huésped puede experimentar situaciones similares al despertar su Aki. Es un fenómeno normal. Zixu dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras no vaya a caer muerto al azar mientras duermo, está bien. Diablos, no me importaría hacerlo unas cuantas veces más. Ha sido toda una experiencia. Después de esto, se sintió extrañamente tranquilo, como si algo se hubiera desbloqueado en su interior. En términos taoístas, era como si su corazón hubiera alcanzado la iluminación. Su aura había cambiado. Si antes se asemejaba a una serpiente dormida, ahora se sentía más como un dragón recién nacido, con sus pequeños cuernos empezando a formarse. Una presencia tenue y dominante se aferraba a él. Probando el poder de su fruta del diablo, Zixu formó unos sellos de mano e invocó un clon de sombra. A continuación, transfirió la inquieta energía de la fruta del silencio a él. En el momento en que el poder de la fruta del diablo entró en el clon, su personalidad cambió sutilmente. Fue como ver a una nuera oprimida regresar por fin a casa de sus padres para desahogarse. Zixu casi podía oír a la propia fruta del silencio quejarse de su sufrimiento. Muy bien, basta de lloriqueos. Levántate y muévete. Cuento contigo para que domines esta maldita habilidad y no tenga que lidiar yo con ella. Zixu acarició a su enfurruñado clon. Se había dado cuenta de algo interesante. Cada vez que transfería el poder de la fruta del silencio a un clon, la personalidad de este parecía cambiar, casi como si se hubiera fusionado con la voluntad de la propia fruta del diablo. El clon seguía obedeciéndole, pero sus gestos daban la impresión de que era la fruta del silencio. Bien. El clon respondió con pereza, pero activó su habilidad. Una barrera invisible se expandió, envolviendo toda la habitación. Al instante, todos los sonidos desaparecieron. El susurro de las hojas en el exterior, el aullido del viento, los lamentos lejanos de un gato callejero en celo. Incluso la respiración de Zixu se sumió en un silencio espeluznante. Todo el espacio parecía enmudecido, como si la realidad misma se hubiera apagado. La boca de Zixu se crispó. Intentó hablar, pero no le salía ningún sonido. Después de que varios gestos exagerados resultaran inútiles, finalmente recurrió a golpear a su clon, frustrado. La habilidad se disipó y volvió el sonido. Tienes que entrenar más. Aún no estás ni cerca de ese nivel. El poder de la fruta del silencio va mucho más allá. Ahora ves que no te mentía. ¿Eso significa que me has mentido antes? Replicó el clon. Esa no es la cuestión. Zixu puso los ojos en blanco. La cuestión es que tienes que esforzarte más. Antes no sabíamos que la fruta del silencio tenía ese límite. Ahora que lo sabemos, no tienes excusa para no dominarla. Habló como un maestro experimentado sermoneando a un estudiante. Sinceramente, empezaba a sentirse menos como un ninja y más como un entrenador Pokémon, salvo que, en lugar de entrenar a criaturas, estaba entrenando a su propio clon. O mejor dicho, estaba entrenando el poder de la fruta del diablo dentro de su clon. Y, curiosamente, la fruta del diablo parecía conservar la memoria de sus interacciones con él. No importaba cómo fueran sus clones antes, en el momento en que se les infundía el poder de la fruta del silencio, todas sus personalidades acababan siendo iguales. Quizá debería empezar a pensar en qué tipo de Pokémon quiero entrenar después.
Ser ninja es mucho más difícil que ser entrenador.